del corazón de la teología, el cual es Cristo Jesús. Recordamos que hace 2 miércoles atrás empezamos a hablar un poquitico acerca de las características del Hijo de Dios, los atributos que Él tenía, que era todopoderoso, que era creador, que tiene autoridad, que tiene sabiduría, que es incambiable y sobre todo que tiene también existencia propia y además sobre todas las cosas que es omnipresente. En otras palabras, que está presente en todo lugar, en todo momento, y es nuestro Dios como si fuéramos la única persona que existiese en el planeta Tierra. Así que, dicho esto, vamos a ir al pasaje bíblico que nos va a ocupar en esta noche, el cual lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 7, Daniel, capítulo 7, versículo 14. Daniel 7, versículo 13. Daniel 7, 13. Y dice la palabra de Dios: miraba yo en la visión de la noche y vi que en las nubes del cielo venía uno como hijo de ¿qué cosa? De hombre. Es decir, venía uno como hijo de hombre y vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Queridos hermanos, en este pasaje Dios nos está hablando claramente que vino uno semejante a hijo de ¿quién? De hombre. Así que vamos a hablar acerca de por qué y de quién está hablando la Escritura acá y por qué hace alusión a este hijo del hombre. Oramos. Querido Padre que moras en los cielos, te damos tantas gracias por tu palabra. Queremos, Señor, que nos hables, que nos guíes, que nos lleves a través de la misma. Saca de nuestras vidas lo que impida el fluir de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu. También toca a las personas que están a través de las redes sociales escuchando tu palabra en esta hora. Y permite que al salir de este estudio de tu palabra salgamos entendiendo que vale la pena caminar con Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados, aquí nos encontramos ante un pasaje muy conocido en Daniel capítulo 7, versículo 13, el cual nos habla claramente de un término que para nosotros es bien conocido, y es el término hijo de ¿qué? Del hombre. Porque usted va a notar que este hijo del hombre tiene muchos títulos en la Biblia. Recordamos que cuando comenzamos a hablar en esta pequeña miniserie acerca de Jesús, hablábamos un poquitico que el verbo fue hecho ¿qué cosa? Carne. Ahora, cuando este verbo nació en la Biblia, vamos a ver que hay un sinnúmero de nombres y hay un sinnúmero de nombres, pero hay uno que es el que más le gusta a Jesús. Y por ejemplo, en Isaías 9:6 y en Juan 1:1 al 14 se le llama que Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno es saber que el Jesús que tú y yo tenemos es Dios. En otras palabras, nosotros como cristianos creemos que Jesús, el verbo, el que hizo carne, Él es Dios. En otras palabras, uno de los nombres de que se conoce a Jesús es que Jesús era ¿qué cosa? Dios. También se le conoce en Mateo 1:23 como Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? ¿Dios con qué? Con nosotros. En otras palabras, no solamente Él es Dios que está al control del universo. En otras palabras, no hay nada que pase arriba en el cielo ni debajo en la tierra que pase del control de Jesús, porque Él es Dios. Amén. Dice la Biblia que Dios reina en los cielos y en la tierra. Y si Jesús es Dios, Él reina. Pero también se le llama en Mateo Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con qué cosa? Con nosotros, queridos hermanos. Qué rico es saber que Jesús cada día camina con nosotros. Y cuando usted se levanta por la mañana
y sale de su casa, usted sabe que con usted está caminando la presencia de Dios. En estos días yo estaba en cierto lugar, y una muchacha y yo comenzamos a conversar y empezamos a hablar y estábamos haciendo una fila para un trámite, y entonces ahí la gente estaba un poco alterada con el papeleo y la cosa. Yo estaba calmado, relajado, y entonces en una de esas que seguimos conversando, ella me dice: oye, yo veía a la gente tan alterada y a ti con una paz. Digo: no, es que yo soy cristiano. Y seguimos la conversación en lo que la fila caminaba. Y me dice ella: oh, pero eres cristiano. Y cuando yo le empiezo a hablar de 2 o 3 detallitos de la Biblia, me dice: pero usted tiene un conocimiento profundo de la Biblia, ¿verdad? Y entonces yo le digo: no, es que yo soy pastor. Y me dice: ¿tú eres pastor de qué iglesia? Y yo: la adventista. Me dice: yo soy cristiana. Y cuando ella escuchó que yo era pastor, comenzó medio que a los ojos a lagrimearle un poco. Y me dice: ay, pastor, yo me aparté de la iglesia hace muchos años. He intentado tantas veces regresar, y yo creo que al estar hablando aquí con usted es una señal de que Dios quiere de que yo regrese. Y miren, hermanos, ahí entonces me dio la oportunidad del siglo. Y yo no quería que aquel trámite de la licencia caminara. El hecho es que cuando tú caminas con Dios, la gente ve pausa. Porque en esos trámites de la licencia la gente tiene un apuro y un rollo y que quiero entrar. Y yo relajado, tranquilo, calmado, sabiendo. Pero cuando tú sales con... Y fíjese, no es que yo sea un superhombre, no, yo soy un pecador como todo el mundo. Pero cuando usted tiene pausa, confianza de que Dios está contigo, querido hermano, Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y qué bueno saber que Dios se llama Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué se iba a imaginar esa mujer que cuando salió por la mañana a hacer el trámite de la licencia se iba a encontrar con alguien que le iba a hablar de la palabra de Dios? En otras palabras, Dios es capaz de caminar contigo y tratar de buscarte aun cuando tú estás alejado. Ahora, otro nombre que tiene Jesús está en Apocalipsis 1:8, el cual dice: yo soy el alfa y ¿qué más? Y la omega. En otras palabras, antes de mí, ¿qué cosa? Nadie. Y después de mí, nadie. Querido hermano, Dios es un Dios celoso. ¿Qué te está queriendo decir Dios al decir que Él es alfa, Jesús, y es omega? No solamente Él es Dios, que quiere decir que está en control. No solamente Él es Emmanuel, que quiere decir que es Dios con nosotros. No solamente es alfa y ¿qué cosa? Y omega. Él es alfa y omega. En otras palabras, ¿sabe qué está diciendo Jesús? Antes de mí, como cuando estaban hablando ahí los fariseos, Él le dijo: antes que Abraham fuese, ¿qué cosa? Yo soy. Y a veces nosotros tenemos una filosofía de vida: no, porque si yo doblo por aquí, agarro por allá, y Dios no sabe, y si Dios supiera lo que yo estoy pasando. Y así nos ponemos a veces nosotros como niños malcriados. En esta mañana mi esposa y Sofía tenían un combate tremendo, un combate a muerte, porque ella quería ir con un vestido a la escuela, y entonces Sofía quería el vestido y la mamá no quería. Y así nos ponemos a veces nosotros también con Dios. Y la mamá lo que le estaba diciendo: ya ese vestido, tú no cabes ahí, ponte algo que te quede bien. Pero ella decía: no, porque esto es mío y ahora lo tiene Angie, pero ya no te sirve. Y entonces, tremenda pelea, y yo miraba así de reojo y aquello, y a veces nosotros nos ponemos también de esa manera con Dios, medios malcriados, pensándonos que nosotros sabemos más que Dios. Sin embargo, Dios te está diciendo: antes de que tú tuvieses los problemas por los cuales estás pasando, ya yo era, ya yo te conocía, y te conozco aún desde el vientre de tu madre. Antes de que te formases en el vientre de tu madre, ya yo te conocía. Y entonces nosotros a veces nos metemos en un drama como cristianos. Si Dios supiera lo que yo estoy pasando, si Dios supiera que yo estoy pasando por esta situación y esta enfermedad, ¿dónde estaba Dios? Querido hermano, Dios es el alfa. En otras palabras,
Antes de tu problema, ya Dios estaba. Él sabe, Él conoce, Él sabe quién tú eres. Pero, ¿sabes qué te está diciendo Dios? Que Él también es la Omega. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tú un día llegues a morir, Dios continúa siendo Dios. Amén. Y cuando todo pase y Él regrese por segunda vez, vas a estar con ese Dios en el cielo por toda la eternidad. En otras palabras, yo soy la primera letra del alfabeto y soy la última letra del alfabeto. Aun cuando tú te levantes y resucites, después de mí vas a estar conmigo por toda la eternidad. Queridos hermanos, ¿no es maravilloso eso? Y miren, yo no he visto personajes que se llamen Alfa y Omega en la historia de la humanidad. La gente puede llamarse Calígula y nombres de esos que usted dice, wow, pero nunca van a poder decir, yo soy el Alfa y soy ¿qué cosa? La Omega. Porque aún el gran Nabucodonosor, que levantó la gran Babilonia, hoy día se sabe de él y mucha gente ni lo conoce. Pero Jesucristo es el Alfa y es ¿qué cosa? Y la Omega. No tiene principio ni tiene fin. Es una gran bendición saber que nosotros contamos con un Dios que no tuvo origen como tal de que fue creado, porque eso es algo bien importante hoy día de conocimiento para nosotros como cristianos, pero tampoco tendrá fin. En otras palabras, Él es eterno. Y querido hermano, todo aquel que cree en el Hijo de Dios vivirá por toda la eternidad. Pero ahora, después de hablar un poquitico de esto, yo quiero detenerme en un aspecto sumamente importante. Y es el texto que leímos como lectura bíblica en esta noche, el cual es Daniel 7:13. Y Daniel 7:13 nos dice que a Jesús le gusta llamarse el Hijo de ¿qué cosa? Del hombre. ¿Usted sabía que eso es uno de los términos favoritos de Jesús? En el Antiguo Testamento era Jehová de los ejércitos. Y era Jehová de los ejércitos porque siempre estaba metido en una pelea. Siempre estaba metido en una bronca tratando de salvar a su pueblo. ¿Y sabes qué? Siempre ganaba, alabado sea Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento vamos a ver que Jesús, el título que más le gusta o el nombre al que más hace alusión es al Hijo del Hombre. ¿Saben cuántas veces en el Nuevo Testamento Él mismo se le llama, o los autores del Nuevo Testamento le llaman Hijo del Hombre? 77 veces. En otras palabras, es impresionante notar que a Jesús en particular le gustaba, o los autores le llamaban el Hijo del Hombre, y Él mismo se autodenomina el Hijo del Hombre. Así que Jesús, al decir esto, apelaba a que Él era parte también de la humanidad. Ahora, es importante que Jesús haya venido a nacer en este mundo. ¿Ustedes creen que tiene relevancia? Claro que sí. Ahora, al Él autodenominarse Hijo del Hombre, nos hacemos la pregunta: ¿qué naturaleza entonces tenía Jesús? Hay un grupo que dice que Jesús tuvo una naturaleza humana pecaminosa. ¿Sabían eso? Hay varias corrientes con respecto a la naturaleza y el origen de Jesús. Algunos dicen que Jesús tuvo una naturaleza humana o pecaminosa, o tendencia al pecado, porque al nacer de una mujer pecadora, entonces Él es como nosotros. Cuando usted nace pecador, ¿sí o no? ¿Cuántos nacieron santos acá? ¿Alguno nació santo? Entonces hay un grupo, cuando habla de la naturaleza de Jesús, y más que Jesús se autodenomina Hijo de ¿qué? Del Hombre.
Entonces este grupo rápidamente sale y dice, no. Aquí Jesús está hablando que su identidad es humana. Y él nació del vientre ¿de quién? De una mujer ¿cómo? Pecadora. Y si nació de una mujer pecadora, su naturaleza es ¿cómo? Pecaminosa. Y ellos enfatizan mucho la identidad de Jesús. Ahora, también dice otro grupo que Jesús tuvo una naturaleza humana no pecaminosa porque fue concebido por Dios. Entonces, un grupo dice, espérate, la identidad de Jesús es que él era un pecador. Porque nació del vientre ¿de qué? De María. Hay otro grupo que dice, no. Él no es pecador porque él fue engendrado por Dios. Ahora, mi pregunta ¿es opcional tomar las dos posiciones y decir, yo creo en las dos? Mi pregunta en esta noche es, ¿cuál usted cree que está correcta? ¿Que es pecador porque nació de una mujer pecadora o que no es pecador porque fue engendrado por Dios? Y queridos hermanos, es imperativo para nosotros tomar una de las dos opciones. No es opcional decir, bueno, cualquiera de las dos me viene bien. O yo me quedo con la primera que me gusta más o la segunda que me gusta menos. No. Usted tiene que estar claro de lo que estamos hablando nosotros en esta noche y estar consciente de quién es Cristo, de dónde vino, cuál naturaleza él tenía, de dónde él procedía y por qué Dios permitió que él naciera de la manera que nació, porque Jesucristo nació de una manera singular. Porque usted conoce a alguien más que haya sido engendrado por el Espíritu Santo. No. Y como decíamos en el primer estudio, hay tres maneras de nacer. La primera manera de nacer es por creación. Cuando Dios creó a Adán, sopló en su nariz aliento de vida y Adán fue un ser viviente. La otra manera de nacer es como nacemos tú y yo, biológicamente, pero de la manera que nace Jesús, engendrado por el Espíritu Santo, es una tercera manera de nacer y por eso Jesús es alguien singular. Por eso los católicos todo el tiempo están queriendo hacer santa a María. Y ellos le llaman la Virgen María. ¿Por qué? Porque si María no era virgen y santa cuando dio a luz a Jesús, entonces Jesús nació ¿en qué cosa? En pecado. Sin embargo, nosotros como adventistas creemos que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, nació de una manera singular y nació de una forma de la cual vamos a hablar aquí en esta noche, porque es importante que usted salga con estos conceptos bien claros. En el texto inicial de hace una semana atrás o dos, en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho ¿qué cosa? Carne, y habitó entre ¿quiénes? Entre nosotros. Ahora, hay un grupo de personas que dice, ahí está la prueba. El verbo que fue hecho ¿qué cosa? Carne. Y cuando usted piensa en la carne, ¿en qué usted piensa? En pecado. Entonces, si el verbo que es Jesús, que él se autodenomina hijo del hombre, fue hecho ¿qué cosa? Carne, y habitó entre quienes, entre nosotros. Pastor, ahí está la prueba. Si él se hizo carne, él es pecador como tú y como yo. Y nosotros como seres humanos todo el tiempo cuando hablamos de carne, pensamos en pecado. Y el único pasaje que no sabemos de la carne es cuidado con los deseos ¿de qué? De la carne. Y lo asociamos automáticamente con pecado. Sin embargo, cuando usted estudia un poquitico más en la Biblia,
en el griego la palabra carne es sarx, que significa carne. Y hay muchos pasajes que hablan con respecto a la palabra carne. Por ejemplo, habla en Juan, por ejemplo, en Primera de Corintios, hay como 8 significados de la palabra carne en la Biblia y quiero avanzar un poquitico para que el tiempo no se me vaya. Y por ejemplo, de los 8 significados que tiene la palabra carne, que significa carne normal, está en Primera de Corintios 15:39 y allí ese pasaje se refiere a material que cubre el cuerpo. En otras palabras, allí la Biblia está diciendo que la carne es un material que cubre ¿qué cosa? El cuerpo. Pero no está diciendo que es pecado. Porque el verbo fue hecho ¿qué cosa? Carne. Ahora, la palabra que se usa allí claramente es para decir que es un material que recubre el cuerpo. Por ejemplo, en 1 Corintios 6 dice que el cuerpo en sí mismo es como una sustancia. En Juan 1:14 dice un hombre de carne y sangre. En otras palabras, es normal. En Romanos 4:1 dice naturaleza humana mortal. Allí la carne se refiere. En Colosenses 1:24 dice que las limitaciones físicas de la carne. En otras palabras, cuando Jesucristo nace, Él al nacer como un ser humano tiene sus limitaciones también, aunque era Dios. También tenemos en 2 de Corintios lo externo de la vida. Y así vamos a notar que es un instrumento voluntario del pecado. Es decir, la carne es un instrumento voluntario del pecado, pero no es pecado en sí. Y en Juan 1:13 habla un poquitico del origen de la sexualidad, hablando también de la carne. Pero lo que les quiero decir es que no es que la palabra carne en sí sea pecado, porque la palabra pecado en griego es hamartía. Eso sí es pecado. Ahora, ¿qué es pecado? La confianza en los deseos de la carne. Pero en sí la carne como tal no es pecaminosa. Y queremos entrar a un texto que quiero que quede bien claro en esta hora porque es fundamental. Nosotros, hay un texto que las personas usan mucho para hablar un poquitico acerca de la naturaleza de Jesús, y es el texto que dice claramente que Jesucristo vino a semejanza de carne ¿de qué? De pecado. En otras palabras, semejante, pero no ¿qué cosa? Igual. Porque la gente al momento dice, no, Jesucristo era como nosotros. Él pasó los mismos pecados que pasamos nosotros, sufrió lo que sufrimos nosotros y Él vino a semejanza de carne de pecado. No, querido hermano, Jesucristo vino 100% divino, cubriendo la humanidad, su divinidad. Y cuando el texto habla que vino a semejanza de carne de pecado, es similar pero no igual. Y para no leerte tantas palabras griegas y explicarte lo más sencillo, cada vez que se refiere a Jesucristo que vino a semejanza de carne de pecado, la palabra que usa el griego es similar pero no igual. Ahora hay otra palabra que es carne como carne de verdad que vino con tendencia al pecado, pero siempre que se refiere a Jesús, usted lo puede estudiar en su casa, se refiere a semejante pero no igual. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que Jesucristo cuando viene, Él viene a semejanza de carne de pecado, pero no nace en pecado en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no tenía una tendencia pecaminosa. Ahora, nosotros cuando nacemos, sí nacemos con una tendencia al pecado literalmente. Pero dice la sierva de Dios, Elena G. de White, que cuando Cristo viene a esta tierra, Él viene sin tendencia al pecado y sobre todo, Él viene como Adán antes de pecar. Entonces, pastor,
ahí entramos en otro tema, más difícil aún. Entonces, Cristo no era como yo. Cristo entonces, ¿cómo soportó los mismos pecados que estoy soportando yo? ¿Cómo es que la gente dice que él pasó lo que yo pasé? ¿Cómo es que Él soportó lo que yo soporté? ¿Cómo Él me va a decir a mí que lo que yo estoy pasando ya Él lo pasó? Si Él cuando vino, Él vino a semejanza de carne de pecado. Ahora, similar, pero no igual. Entonces Él no sabe o Él no ha experimentado lo que yo he experimentado. Y saben, queridos hermanos, lo que más me impresiona a mí es que no es que Cristo pasó lo mismo que yo estoy pasando. Cristo pasó más de lo que yo he pasado y voy a pasar. ¿Cuántos están conmigo de acuerdo? Pastor, ¿y cómo usted va a decir que Él pasó más si Él vino a semejanza? Él no tenía tendencia al pecado, él no sabía lo que era pecar. Entonces yo soy un pecador, caigo, me levanto, el pecado me llama, vuelvo a caer, me levanto, el pecado me sigue llamando. Y una vez que usted prueba el pecado, entonces ya usted conoce. Pero Cristo nunca probó el pecado. ¿Cómo es que Él fue tentado como yo? Eso como que no tiene sentido, pastor. ¿Sabes que tiene mucho sentido? Y tú me vas a entender. Vamos a suponer que tú eres Jesús y estás en el desierto. Y el diablo te llama y te dice, convierte esta piedra en pan. ¿Tú tienes el poder de convertirla? Bueno, sí. Poniéndolo en el horno. Pero usted tiene el poder de convertirlo. No. En otras palabras, hay tentaciones que tú nunca vas a poder pasar. Porque Jesucristo pasó por estas tentaciones porque Él sí tenía el poder de convertir la piedra en ¿qué cosa? En pan. Pero usted va a notar que nosotros decimos, no, lo que yo estoy pasando. Pero hermanos, hay mucha gente que cuando la crisis le viene encima, buscan a Dios, se arrepienten, se consagran. Pero pregunto yo, ¿podía Jesús bajarse de la cruz? ¿Podía Él bajarse de la cruz? Sí. Entonces, a veces nosotros estamos pasando por un momento difícil y aquí y allá, pero si tuviéramos la posibilidad de con un chasquido de dedos resolver el problema, muchos lo harían. El pecado no es que Jesucristo fue tentado como yo. Él fue mucho más tentado que yo y Él soportó mucho más que yo. Porque el origen del pecado es que el diablo en todo momento quiere separarte del Padre. Y ese es el origen de la base del pecado. El origen de la base del pecado es que tú te separes de Dios. Y desde que tú te levantas por la mañana, el diablo está intentando que tú te separes de Dios, que tú no busques de Dios, que tú no hagas lo que Dios quiere que tú tienes que hacer. Y el origen del ataque del diablo es separarte a ti del Padre. Ahora, nosotros como cristianos decimos, ay, cuando yo fallo, a mí me duele. Pero ¿saben qué pasa muchas veces? Que fallamos, nos levantamos, fallamos, nos levantamos. Y llega un punto que a veces nos llegamos a sentir a gusto con el pecado. Hasta que el Espíritu Santo llega, nos toca, nos habla y nosotros decimos, me levanto y voy hacia el Padre de nuevo. Sin embargo, cuando hablamos de la persona de Jesús,
Jesús nunca se había separado del Padre. Y hermanos, cuando la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo como nosotros, se está refiriendo a que Jesús fue tentado a la misma base del pecado y la tentación, porque pecado no es más que separarnos de Dios. Entonces, el diablo te ataca a ti para que tú te separes ¿de quién? De Dios, porque él sabe que separado de mí, dice la Biblia, nada que cosa podemos hacer. Entonces, el diablo quiere destruir tu vida y el diablo sabe que como único él te destruye es separándote de Dios. Y miren, hermanos, yo no sé si ustedes sabían que por lo general los dictadores, Fidel, Maduro, Chávez, toda esa gente le han hecho más de 100,000 atentados. Es decir, que si tú le calculas los años de vida, son a 20 atentados por día. Pero nosotros los cristianos, tenemos a alguien que está atentando contra nuestra vida todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Saben cómo se llama? Satanás. Él está tratando día y noche de destruirnos, de que suframos, de que nos vaya mal, de destruir nuestra familia, nuestros negocios, que estemos preocupados, que no pensemos en nada. Él se la pasa todo el tiempo tratando de destruirte. Y tú dirás, pastor, ¿y por qué no lo ha hecho? Porque tú estás unido a un Jesús que todo lo puede. Pero ¿cómo único el diablo logra destruir tu matrimonio? ¿Cómo único el diablo logra destruir tu vida? Si tú te separas de Dios. Entonces, ¿de qué manera el diablo podía destruir a Jesús? Separándolo de Dios. Entonces, cuando el diablo atacó a Jesús, usó la misma técnica que usa contigo. La diferencia es que a veces hay tentaciones y pecados que nosotros no cometemos porque no podemos. Yo recuerdo siempre un amigo mío, yo se lo he contado varias veces, pero viene al caso de nuevo. Nosotros le decíamos en la iglesia de Marianao Ramazzotti, se parecía, ustedes se acuerdan al cantante ese Eros Ramazzotti, el hombre era idéntico. Y nosotros los jóvenes, los muchachos de 10 y pico años le decíamos Eros Ramazzotti. Pero Eros Ramazzotti era un muchacho de esto que él le gustaba enamorar a las muchachas y ninguna se le daba. En otras palabras, él no fallaba en ese aspecto porque no podía. Y nosotros a veces decimos, no, es que lo que yo estoy pasando nadie lo ha pasado. Y a veces decimos, ¿será que Jesús me entenderá? Mira, Jesús fue atacado por el diablo mucho más que lo que eres atacado tú. Porque estamos hablando que cuando Jesús viene, la salvación estaba pendiente de qué cosa, pendía de qué, de un hilo. Imagínate que mientras más responsabilidad tú tienes, más el diablo se enfrasca en ti. Ustedes recuerdan cuando en el Monte Carmelo estaban allí la lucha contra Baal y contra Dios, tratando, Baal, respóndenos. Dice la sierva de Dios que el diablo estaba allí en ese lugar tratando de encender ¿qué cosa? Una chispita. Pero a veces el diablo te manda a ti 2 demonios y con esos 2 demonios te neutraliza. Pero cuando se trataba de Jesús, el diablo tomó la justicia en sus manos. Y dice el deseado a toda la gente que cuando Fresco, que es el diablo, agarró a Jesús y lo puso en el pináculo del templo. En otras palabras, la batalla en ese lugar estuvo dura, fue campal. Porque una cosa es llamar al diablo y otra es verlo llegar. Y la batalla de Jesús fue dura. Pero Jesús permaneció firme hasta el final, unido al Padre, y venció al diablo en la cruz del Calvario. Por eso, queridos hermanos, cuando Jesús dice el término hijo de hombre, y vendrá en las nubes de los cielos el Hijo del Hombre, es porque Él se identifica con nosotros y es porque Él fue tentado más que nosotros. Así que cuando tú estés a punto de cometer el pecado de separarte de Dios, detente. ¿Sabes por qué? Porque el único medio que el diablo tiene
de destruir tu vida es si tú te separas del Hijo del Hombre llamado Jesús, que al inicio decíamos que es Dios, que es Emmanuel, que es Alfa, que es Omega, pero también es el Hijo del Hombre, porque Él entiende lo que tú estás pasando. Y lo único que tienes que hacer tú es lo que hizo Él en el Getsemaní. Es que cuando allí Él estaba, en ese momento terrible, Él cayó de rodillas, clamó al Padre y el Padre le dio fuerzas. Queridos hermanos, se puede vencer en el nombre de Cristo Jesús. Porque si Él venció, nosotros vamos a vencer también. Dice claramente que asimismo como en Adán todos mueren, en Cristo todos seremos perdonados, resucitados y viviremos por toda la eternidad en el reino de los cielos. Así que la próxima vez que leas las 77 veces que aparece la palabra Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento, recuerda, Jesucristo vino, nació, se hizo carne, habitó entre nosotros ese verbo y nació a semejanza de pecado. Fue tentado, diría yo, no como nosotros, sino más que nosotros, pero Él venció porque se mantuvo unido al Padre. Y si en esta noche tú quieres vencer, tú quieres triunfar, tú quieres ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos. Queridos hermanos, ¿cuántos sueñan con el día de ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos? Amén. Si tú quieres que ese día llegue, mantente unido a Dios. No te separes de Jesús. Dice la Biblia que el que tiene al Hijo, no qué cosa, no peca. Y si tú te mantienes unido a Jesús, si te mantienes unido al Hijo del Hombre, le verás venir en las nubes de los cielos y estarás con Él por toda la eternidad. Así que, querido hermano presente y amigo que estás a través de las redes sociales, vale la pena confiar en esta noche en el Hijo del Hombre, el cual es Alfa y es Omega. En otras palabras, lo que tú estás pasando y Él lo sabe y Él conoce también el fin desde el principio. Ojalá que en esta noche nosotros nos unamos a ese Dios, entendamos el nacimiento de Cristo milagroso, pongamos nuestras vidas en las manos de Él, caminemos sin separarnos de Él y estoy convencido que le veremos venir por toda la eternidad al Hijo del Hombre y reinaremos con Él por siempre en la patria celestial. ¿Cuántos quieren estar allí ese día? Amén. Pongámonos en pie para orar. Querido Padre que moras en los cielos, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias porque Jesús es Dios. Gracias porque Él no solamente es Dios, que significa que está en control, sino que también a Él le gusta llamarse Emmanuel, que quiere decir que no es un Dios que está distante, sino que es un Dios que está con nosotros, que camina con nosotros, que está al control de cada situación por la que nosotros podemos estar pasando. Gracias, Señor, porque el Dios que nosotros tenemos es Alfa y es Omega. En otras palabras, desde el inicio Él ha estado ahí y al final Él estará con nosotros por toda la eternidad en el reino de los cielos. Pero Dios permite que como hijos tuyos caminemos unidos a ti, que nunca nos separemos de ti, porque por haberte sido fieles podremos ver la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos y podremos decir, este es nuestro Dios, al cual hemos esperado y Él nos salvará. Que la gloria sea nuestro Dios. Dios, como pecadores no tenemos ningún mérito, pero todas estas cosas te las suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén.